Hola a todos, bienvenidos una vez más a Por Amor al Saber. Este video va a estar dedicado a la exposición del quinto capítulo de la primera parte del ensayo Los límites de lo real. En el capítulo anterior habíamos presentado una caracterización general de los distintos tipos de entes que se pueden concebir y de sus articulaciones mutuas, analizando desde los más complejos hasta los más simples y elementales. Comprobaremos, sin embargo, que esta caracterización no resulta suficiente a fin de dar cuenta del modo en que se estructura lo real. Y es que daríamos un cuadro más bien incompleto si nos limitáramos a concebir a la realidad como la totalidad de los entes. El ente por sí mismo no constituye realidad alguna. Esto no tiene por qué resultar insólito a la luz de todas las reflexiones que hemos venido desarrollando. En el primer capítulo habíamos presentado una ley ontológica básica, el teorema de la disyuntiva fundamental, de acuerdo con el cual todo ente o bien existe o bien no existe. Esto es, el ente en sí mismo no tiene realidad, necesariamente ha de manifestarse en alguno de estos dos estados mutuamente excluyentes, que son la existencia o la inexistencia. El ente tiene que existir o no existir. Concebirlo ajeno a alguna de estas dos alternativas no es más que una abstracción irreal. Consideremos un ejemplo cualquiera a fin de ilustrar esta idea. Sería incorrecto decir que, pongamos por caso, la Torre Eiffel constituye una realidad. Lo real es más bien la existencia de la Torre Eiffel. En fin, lo que juzgamos real no es tanto el ente mismo, sino en definitiva que el ente exista. Resulta de interés constatar que estas consideraciones están en correspondencia con nuestro uso habitual del lenguaje. En efecto, al emitir una palabra aislada, como el nombre propio de una entidad, Torre Eiffel por ejemplo, obtenemos por cierto una expresión significativa, pero de ella no puede decirse que exprese verdad alguna. De un nombre solo no puede decirse que sea verdadero ni falso. No hay ningún juicio involucrado en él que dé cuenta de alguna realidad. En cambio, cuando proferimos una oración o un enunciado, tenemos una concatenación de palabras, de términos significativos relacionados entre sí, y en este caso sí podemos obtener una expresión que sea susceptible de ser evaluada como verdadera o falsa. Volviendo a nuestro ejemplo, nada estaríamos expresando acerca de la realidad si nos limitáramos a proferir el nombre Torre Eiffel. Pero si afirmáramos, en cambio, el enunciado «La Torre Eiffel existe», sí estaríamos, por así decirlo, apuntando a algo real. Una oración, en caso de ser verdadera, sí da cuenta de la realidad. En fin, describe eso que solemos denominar un hecho. De esto se puede deducir que el ente nunca se manifiesta con independencia absoluta, sino que siempre se da involucrado en algún hecho. La realidad está constituida, así pues, no de entes en sentido estricto, sino de hechos, los cuales, por cierto, siempre involucran a los entes. Arribamos a la conclusión, entonces, de que la unidad mínima de lo real es el hecho, no así el ente, ya que éste, como hemos visto, carece de realidad en sí mismo, considerado de forma aislada. De esta manera, de una oración en la que se afirme la existencia de un ente, diremos, en caso de ser verdadera, que designa un determinado hecho de la realidad. Ahora, resulta evidente que la gran mayoría de las oraciones del lenguaje habitual contienen verbos diferentes al verbo existir, con lo cual cabe preguntarse si, en estos casos, se está haciendo referencia a alguna otra clase de hechos o bien si no hay referencia a hecho alguno. Tomemos, pues, en primer lugar, aquellas oraciones en las que se emplean otros verbos y en las que, por consiguiente, el predicado no da cuenta de ninguna existencia, al menos no de forma explícita. Piénsese en ejemplos tan variados como la Torre Eiffel se encuentra en París, las aves vuelan, las piedras persisten o el martillo rompió la madera.
Si analizamos todos estos ejemplos de predicados verbales tan disímiles, advertiremos que en todos ellos se pone de manifiesto alguna clase de relación entre entidades. Puede tratarse o bien de la relación de un objeto con el lugar que ocupa en el espacio, o con el tiempo en el que transcurre su existencia, o bien puede consistir en la relación entre dos objetos como una interacción causal. En fin, más allá de los ejemplos, lo que es interesante señalar es que en todos ellos el carácter verbal del predicado da cuenta, aunque sea implícitamente, de que la relación enunciada tiene efectiva existencia. Esto se puede advertir sin dificultad si comparamos una oración de este tipo con un sintagma no verbal que exprese la misma relación. Si dijésemos el libro sobre la mesa, estaríamos, por cierto, expresando o significando una particular relación entre estas dos entidades. Sin embargo, no estaríamos afirmando nada. Dicho sintagma no es verdadero ni falso, no hace ninguna referencia a la realidad. En cambio, si ahora dijésemos el libro está sobre la mesa, la situación cambia diametralmente, pues no solo estaríamos expresando una relación, sino dando cuenta de la existencia de la misma. En fin, el enunciado el libro está sobre la mesa no difiere en esencia de este otro, más tosco gramaticalmente, pero más preciso desde el punto de vista ontológico. Existe la relación estar sobre entre el libro y la mesa. Así pues, podemos concluir que, aunque el verbo existir no aparezca de forma explícita en aquellas oraciones que utilizan predicados verbales diferentes, no obstante, hay presupuesta en ellas una afirmación de tipo existencial, y lo que se afirma en concreto es la existencia de alguna relación. Consideremos a continuación aquellas oraciones que involucran otro verbo especial que presenta una estrecha afinidad con existir. Me refiero al verbo ser. Ya hemos mencionado en su momento que este verbo posee múltiples acepciones y que en su sentido más primario, aunque menos usual, se lo puede considerar un sinónimo de existir. En efecto, cuando decimos de cierta entidad que es, sin añadir ningún complemento gramatical, estamos afirmando que esa entidad existe. Con todo, el sentido más frecuente del verbo ser está vinculado con su función copulativa, esto es, cuando se lo utiliza para expresar la atribución de una propiedad a una cosa u objeto. Consideremos el clásico ejemplo, la manzana es roja. En una afirmación de este tipo daría la impresión de que el verbo ser no se estuviera utilizando con un sentido existencial. En ella se hace referencia a dos clases de entidades, una cosa u objeto, la manzana, y una propiedad o cualidad, que sería el color rojo. Resulta evidente, además, que no se está aludiendo a ambas entidades por separado, sino que más bien lo que se está expresando es que la propiedad enunciada es una propiedad de ese objeto. Esto es, se está dando cuenta de una vinculación más íntima, de una relación que podríamos considerar de atribución o de inherencia. Ahora bien, si esto es así, los juicios de atribución tendrán que ser incluidos en la misma categoría que los juicios de relación a los que nos hemos referido anteriormente. Y, por lo tanto, tal como ocurría con estos, habrá que reconocer que en estos juicios se afirma, aunque sea de forma tácita, la existencia de una relación, en este caso, la relación de atribución. Así pues, podemos comprobar que el verbo ser, aún en su función copulativa, presupone un sentido existencial. Esto se puede demostrar claramente comparando nuevamente un sintagma no verbal como la manzana roja con un enunciado como la manzana es roja. Mientras que en el primero simplemente se expresa una relación sin afirmarla ni negarla, en la segunda oración no solo se está expresando una relación, sino que además se está afirmando su existencia. De hecho, dicha oración es susceptible de ser evaluada como verdadera o falsa. Por último, no debemos pasar por alto una tercera acepción del verbo ser.
Me refiero al ser como identidad. En efecto, como ya hemos visto, este verbo se puede utilizar también con la finalidad de formular juicios de identidad, ya sea en la forma de meras tautologías, como el triángulo es triángulo, o bien a través de definiciones en las cuales se despliegan los caracteres o notas que identifican a un cierto ente, como el triángulo es un polígono de 3 lados. Sin dudas, por medio de estos juicios de identidad, podemos expresar una verdad o, llegado al caso, una falsedad, con lo cual no sería desatinado suponer que por medio de los mismos se pretende hacer referencia a alguna clase de realidad. No obstante, en el capítulo anterior comprobamos que la identidad que un ente guarda consigo mismo no se puede considerar una especie particular de relación. Es más, ni siquiera la podemos considerar un ente. Llegamos a la conclusión, de hecho, de que la identidad de ella no puede predicarse existencia ni tampoco inexistencia, sino que la misma constituye una realidad sui generis, a la que le hemos otorgado el nombre de protorrelación, de la cual puede decirse que subsiste al margen de que exista o no el ente en cuestión. De esta manera, podemos concluir que los juicios de identidad, por cierto, hacen referencia a una realidad, pero esta no involucra la existencia de una relación ni tampoco de ningún ente en general, sino más bien la subsistencia de una protorrelación. Ahora bien, exceptuando este último caso, por demás singular, podemos establecer como conclusión que, en general, en todo enunciado se hace referencia a la existencia de algún ente, tanto en aquellos casos en los que figura de forma explícita el verbo existir, como aquellos otros que contienen un verbo diferente, puesto que en estos últimos, como hemos podido comprobar, se enuncia una relación entre entes cuya existencia se afirma de un modo implícito. Y así, puesto que todo enunciado verdadero se supone que describe algún hecho de la realidad, se deduce de esto que todo hecho en última instancia es de naturaleza existencial. En suma, la realidad consta de hechos, y el hecho es no el ente mismo, sino la existencia del ente. Sin embargo, de inmediato nos topamos con la siguiente cuestión. Habiendo admitido que de los entes puede predicarse tanto que existen cuanto que no, tendremos que preguntarnos qué ocurre en el caso particular de la inexistencia de cierto ente. ¿Constituye también un hecho real? En el capítulo primero habíamos postulado que la inexistencia, en definitiva, es tan real como la existencia. Así pues, si la existencia de un ente configura un hecho real, podríamos esperar otro tanto en lo que respecta a la inexistencia. Tendremos que aceptar entonces aquello que algunos autores han dado en llamar hechos negativos. La mayor parte de los pensadores se han mostrado fuertemente reticentes a aceptar la realidad de hechos de tal índole. Y es que, por cierto, resulta bastante extravagante considerar como algo real a la ausencia de un objeto o a la carencia de una de sus propiedades, en fin, a la inexistencia lisa y llana en cualquiera de sus modalidades. Recordemos que el no ser ha constituido tradicionalmente una suerte de tabú en la historia de la metafísica, desde los griegos, en particular desde Parménides en adelante. Y sin embargo, un somero examen de nuestro uso del lenguaje parecería sugerirnos que debiera haber algo así como hechos negativos. En efecto, se supone que un enunciado afirmativo, en caso de ser verdadero, ha de corresponderse con algún hecho. Por ejemplo, un enunciado como aquel perro es blanco resulta verdadero si se da el hecho de que existe el perro en cuestión y además el mismo tiene la propiedad de ser blanco. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de un enunciado también verdadero pero negativo? Siguiendo el paralelismo y aceptando que la verdad consista en una correspondencia entre lenguaje y realidad, cabe plantearse qué sería aquello con lo cual se corresponde un enunciado tal. Retomando el ejemplo anterior, supongamos que ahora proferimos el enunciado aquel perro no es negro. Dado que el mismo es verdadero, sería esperable que hubiese un hecho con el cual se corresponde.
Ciertamente es un hecho que el perro es blanco, pero ¿tendremos que decir que también es un hecho que el perro no es negro? ¿Sería el no ser negro un hecho real tanto como lo es su ser blanco? En caso de que así sea, tendremos que aceptar una profusión infinita de hechos negativos como legítimos constituyentes de la realidad. Y así tendremos que decir que también son hechos que, por ejemplo, la Torre Eiffel no está en Berlín, o que los perros vuelan, o que el Minotauro no existe. Ciertamente postular tal cosa resulta bastante contraintuitivo, y sin embargo, por otro lado, parecería haber buenas razones para hacerlo. Examinaremos en primer lugar las estrategias argumentativas de aquellos que se oponen a la postulación de hechos negativos. De acuerdo con los mismos, la verdad de un enunciado negativo estaría fundamentada no en la referencia a un presunto hecho negativo, sino que podría explicarse en virtud de la alusión indirecta a aquello que realmente existe. La creencia en estos hipotéticos hechos negativos no sería sino una ficción producto de una interpretación errónea de nuestro uso del lenguaje. La negación no resultaría ser más que una operación de carácter lógico-lingüístico sin ningún correlato en la realidad. Ahora bien, ¿cómo se explica desde esta perspectiva entonces la verdad de un enunciado negativo? Consideremos un ejemplo como la manzana no es azul. Aunque sea obvia la verdad de esta oración, no lo es en absoluto la explicación de por qué lo es. La respuesta más inmediata que se podría dar es la siguiente. Consideramos verdadero que la manzana no es azul por la simple razón de que es roja. Para el sentido común esta contestación resultaría más que suficiente. Sin embargo, no podemos dar por sentada su pretendida obviedad. En efecto, habría que indagar cuál es la relación particular, en este caso, entre el no ser azul y el ser roja. Sería de hecho un completo desatino responder la manzana no es azul porque es redonda, ya que ambas cualidades no tienen ninguna relación en particular. Se podría argumentar que no es el caso con el azul y el rojo, ya que ambos son colores, esto es, se trata de cualidades pertenecientes a una misma categoría y que, como tales, resultan excluyentes. En efecto, es perfectamente posible que la manzana sea roja y redonda, pero intuimos que de ningún modo sería posible que fuese roja y azul a la vez. Así pues, se podría arguir que es la existencia efectiva de la cualidad rojo en la manzana lo que fundamentaría la verdad de la oración "la manzana no es azul". Al proferir este enunciado, a fin de cuentas, se estaría haciendo referencia no a un supuesto hecho negativo, el hecho de no ser azul la manzana, sino más bien al hecho genuinamente real de que es roja. La negación de una propiedad en el plano del discurso no reflejaría la inexistencia de la misma en el plano de la realidad, sino que más bien se estaría haciendo alusión, de forma indirecta, a la existencia de otra propiedad, de la misma categoría que la enunciada, pero diferente e incompatible con ella. De esta manera sería posible, al parecer, evitar la postulación de hechos negativos a fin de dar cuenta de la verdad de oraciones que involucren alguna negación. Sin embargo, este intento de explicación de la referencia al discurso negativo presenta una deficiencia fundamental. A saber, solo aplica para aquellos casos particulares en los que tiene lugar una incompatibilidad entre propiedades, y es en este sentido que su alcance es limitado. Consideremos el siguiente ejemplo. Sobre esta mesa reposan 4 objetos: este libro, la taza de café, el lapicero y el globo terráqueo. Si entonces dijésemos la oración "no hay un gato sobre la mesa", estaríamos enunciando algo verdadero. Pero sería completamente infructuoso, por cierto, justificar la verdad de esta oración enumerando todos los objetos que efectivamente existen sobre ella. Y esto por una razón muy simple. Comprobamos que la mención de estos objetos no excluye ni resulta incompatible con la eventual existencia de un gato o de cualquier otra cosa sobre la mesa. La sola descripción de los objetos
que sí existen efectivamente sobre la mesa no basta para justificar la verdad de la oración "no hay un gato sobre la mesa". Por consiguiente, llegamos a la convicción de que la verdad de una proposición negativa no puede estar basada en la presunta incompatibilidad con aquello que sí existe. De hecho, resulta ser lo más corriente que la totalidad de lo que existe en cierto contexto no tenga ninguna relación de contrariedad o incompatibilidad con aquello de lo cual predicamos no existencia. En efecto, ¿a qué deberíamos remitirnos para justificar la verdad de un enunciado como "el Minotauro no existe"? Podría ensayarse quizás otro tipo de explicación y sugerir que, en rigor, la incompatibilidad se produce en la medida en que lo que juzgamos como inexistente se diferencia del repertorio de todo lo que sí existe. Así, de efectuar un hipotético rastreo a lo largo del universo, no daríamos con ninguna entidad que se identifique con aquella de la cual declaramos en nuestro pensamiento que no existe. Enunciar que A no existe, por ejemplo, significaría que ninguno de los entes que sí lo hacen se identifica con A. Dicho de otra manera, no existir sería en esencia diferenciarse de existir. De esta forma, la no existencia deja de ser una noción primitiva e indefinible. Más bien pasa a ser definida a partir de las nociones más básicas de existencia y diferencia. En el caso particular de los juicios de no existencia, la diferencia tendría lugar entre aquello que existe en la realidad y nuestro pensamiento. La verdad de los juicios negativos vendría a expresar tal diferenciación. En definitiva, la no existencia tendría su fundamento en el contraste que hay entre la realidad y nuestro pensamiento. Y así es como, teóricamente, nos veríamos liberados de la necesidad de postular hechos negativos. A fin de examinar la validez de esta interpretación, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Imaginemos un hipotético universo minúsculo constituido de solo tres entidades, a las que denominaremos B, C y D. Es claro que, en relación a ese universo, un enunciado del tipo A no existe resultaría verdadero. Ahora bien, según esta interpretación, dicho enunciado expresa una verdad no porque refleje un supuesto hecho negativo, que sería la inexistencia misma de A, sino porque ninguno de los entes que de hecho existen, B, C y D, se identifica con A. Esto es, el enunciado A no existe sería equivalente a este otro. Todo lo que existe se diferencia de A. No obstante, esta interpretación tampoco está exenta de complicaciones. No debemos pasar por alto que una lectura tal supondría, a fin de cuentas, una confusión entre el pensamiento de una cierta entidad y la entidad propiamente dicha. Ya hemos demostrado en el primer capítulo que, de no hacer esta distinción, se incurre en una patente contradicción. Tomemos una vez más la oración A no existe. Si no hubiese diferencia alguna entre el pensamiento de un objeto y el objeto mismo, dicha oración podría sustituirse por esta otra: el pensamiento de A no existe. Sin embargo, es claro que esta interpretación es incorrecta, puesto que, aunque A no exista, sería posible que el pensamiento de A sí lo hiciera. De esta manera, llegamos a la conclusión de que es fundamental discernir entre aquello de lo cual predicamos inexistencia y el pensamiento de ese ente. Se sigue de esto último que, al proferir un juicio de no existencia, se estaría dando cuenta, en todo caso, de la diferencia entre, por un lado, la totalidad de lo que existe y, por otro, aquello de lo cual decimos que no existe. Y como este ente se encuentra en un estado que es diferente de aquel que poseen los entes que sí existen, pero que es diferente además del mero pensamiento de ese ente, se deduce de esto que el estado de no existencia es tan real como el de existencia. Para comprender con más claridad esta conclusión, vamos a llevar al extremo el argumento anterior
postulando el caso límite de la inexistencia universal. Supongamos ahora que las tres entidades B, C y D que componen este mundo imaginario dejan de existir. Es claro que en tales condiciones el enunciado A no existe seguiría siendo verdadero. Sin embargo, si no existir consiste en diferenciarse de lo existente, surgiría ahora un problema, y es que no hay nada respecto de lo cual A podría diferenciarse. Así pues, ya que A no puede ser diferente a lo que existe, se seguiría que es falso que A no existe. Y sin embargo, es claro que esto no es así. Ni A ni ningún otro ente existen en tales condiciones. De esta forma podemos arribar a la conclusión de que la no existencia no puede interpretarse a partir de una incompatibilidad ni tampoco a partir de una diferenciación respecto de lo que existe. La no existencia es un estado real por derecho propio tanto como la existencia misma. De esta suerte parecería que nos viéramos obligados a admitir la realidad de los así llamados hechos negativos, como así también su completa autonomía respecto de los hechos propiamente existenciales, a los que correspondería llamar ahora hechos positivos. Si dijésemos entonces una frase como "no hay un gato sobre la mesa", no estaríamos dando a entender que lo que efectivamente existe sobre ella es diferente de un gato. Pues aun cuando lo que de hecho exista sea, por ejemplo, este libro, la taza, el lapicero o el globo terráqueo, ninguno de estos hechos implica nada acerca de la inexistencia del gato o de cualquier otra cosa. Que no haya un gato sobre la mesa es algo tan real como el hecho de que exista esta taza de café, y además es independiente del mismo. Inclusive, decir que no hay un gato sobre la mesa aporta una información adicional que de ningún modo está contenida en la frase "sobre esta mesa existen solo estos cuatro objetos". Se podría objetar que eso está implícito, pero en rigor, para aclarar que estos cuatro objetos y solo ellos existen sobre la mesa, tendremos que presuponer de alguna u otra forma algún juicio de inexistencia. Así pues, parece ser inevitable reconocer que hay hechos negativos en la realidad, y sin embargo, por sentido común, tendemos a oponernos enérgicamente a una postulación semejante. Y es que, por cierto, resulta sumamente estrafalario concederle realidad a hechos que involucran cosas que no existen. Además, aceptado dicho postulado, tendremos que aceptar además una cantidad infinitamente grande de hechos negativos, aún mayor que la de hechos positivos. En efecto, si es un hecho que la manzana es roja, no lo es menos que no es verde, ni azul, ni morada, ni amarilla, etc. De forma similar, sobre esta mesa no solo no hay un gato, sino tampoco hay una calculadora, ni un florero, ni un paraguas, etc. Y todas estas situaciones, invocadas caprichosamente, tendrán que ser aceptadas como hechos genuinamente reales. Esta postulación tiene, por cierto, mucho de artificioso, y sin embargo el análisis precedente pareciera no poder conducirnos a otra alternativa. Vamos a ver, no obstante, que el carácter fuertemente contraintuitivo de esta postulación podría disiparse si tenemos en cuenta la siguiente clave, y es que reconocerle realidad a los hechos negativos en absoluto nos fuerza a admitir que tales hechos tengan que existir. En efecto, un hecho, como hemos visto, consiste en la existencia o inexistencia de algún ente. Y por otra parte, sabemos, conforme al principio de la diferencia ontológica, que la existencia y la inexistencia no son entes, con lo cual no tiene sentido que se prediquen de sí mismas. La consecuencia de esto es que los hechos tampoco pueden ser entes. De ellos no cabe decir ni que existan ni que no lo hagan. Así pues, es una realidad, por ejemplo, que la manzana no es azul. Se trata de un hecho, en particular de un hecho negativo. Pero sería incorrecto decir que existe el hecho de que la manzana no es azul. Atribuirle existencia o no existencia a los hechos supone un error categorial, ya que implica caer en el prejuicio de identificación que se origina del no reconocimiento de la diferencia ontológica.
Un hecho negativo es algo real, pero no lo es en tanto existente. Y lo mismo cabe, naturalmente, para los hechos positivos, a pesar de que estos sí involucran existencia. La Torre Eiffel, por ejemplo, existe. Esto es un hecho. Pero el hecho mismo no existe ni tampoco no existe. De él no cabe predicarle ninguno de estos dos estados posibles. Así pues, dado que tanto la existencia como la inexistencia son estados reales, tal fue la conclusión de nuestro primer capítulo, no vemos ningún inconveniente en reconocer que la realidad está constituida tanto de hechos positivos como de hechos negativos. No debiéramos apresurarnos, a partir de todo lo anterior, a creer que entonces la negación, lejos de ser un mero operador lógico, consistiría en una expresión significativa que tendría como correlato un estado de la realidad, a saber, la inexistencia misma del ente. Interpretar que el significado de la negación es la inexistencia resulta ser una lectura no del todo apropiada. Para comprender por qué esto es así, debemos considerar una característica operatoria que es distintiva de la negación lógica, a saber, la doble negación. En la lógica clásica, la negación tiene la facultad de aplicarse a sí misma y de este modo neutralizarse. En efecto, si aplicamos una negación a otra negación, obtenemos como resultado una afirmación. Si decimos, por ejemplo, no es cierto que no llueve, no estamos diciendo otra cosa sino que llueve. Teniendo en cuenta esta particularidad de la negación lógica, surgiría un severo problema si insistiéramos en atribuirle un sentido ontológico. En efecto, si la negación consistiera en una inexistencia, al efectuar una doble negación, le estaríamos atribuyendo inexistencia a la inexistencia misma, es decir, estaríamos incurriendo en el prejuicio de identificación y violando así el principio de la diferencia ontológica. Esto último, claro está, es inadmisible, y como la aplicación de la doble negación es perfectamente legítima en el dominio de la lógica, se infiere de esto que no puede haber una correlación exacta entre la negación por un lado y la inexistencia por el otro. En tal caso, tendremos que replantearnos cuál es el significado de la negación y precisar qué tipo de relación guarda con el plano ontológico, en particular con los hechos negativos. En la lógica clásica se considera a la negación como un operador monádico. Esto significa que se aplica siempre a una única fórmula aislada. Y su rasgo distintivo consiste en invertir el valor de verdad de la fórmula a la cual se aplica. Consideremos una fórmula genérica cualquiera a la que denominaremos A. Si esta fórmula A consiste en un enunciado verdadero, al anteponerle el signo de negación se obtiene una nueva fórmula, no A, la cual necesariamente habrá de ser falsa. Si por el contrario la fórmula A fuera falsa, naturalmente su negación tendrá que ser verdadera. El modo en que una conectiva lógica determina el valor veritativo, verdadero o falso, de las fórmulas a las cuales se aplican, se puede representar en la lógica moderna a través de las llamadas tablas de verdad. En el caso de la negación, su tabla de verdad sería la siguiente. Dada una determinada fórmula y su correspondiente negación, resulta absolutamente imposible que ambas sean verdaderas, y del mismo modo, tampoco ambas pueden ser falsas. Cada expresión ha de poseer un valor veritativo opuesto al de la otra. Si nos enfocamos más detenidamente en este punto, llegaremos a vislumbrar que el significado lógico de la negación es lo que, a fin de cuentas, subyace al contenido de los dos principios fundamentales de la lógica clásica que ya hemos citado en el primer capítulo. Nos referimos a la ley de no contradicción y a la ley de tercero excluido. De acuerdo con estos dos principios básicos, dado un enunciado y su correspondiente negación, es imposible que ambos sean verdaderos, pero también es imposible que ambos sean falsos. En fin, estas dos leyes no hacen sino explicitar, en esencia, el significado mismo de la negación.
Como puede apreciarse, por su mismo significado, quedan implícitamente descartadas la posibilidad ya de la contradicción, ya de una tercera alternativa distinta a la afirmación y a la negación. Dada una expresión y su correspondiente negación, es imposible que ambas compartan un mismo valor veritativo. Habiendo precisado el sentido lógico de la negación, cabe preguntarse qué relación guarda con el concepto ontológico de inexistencia. ¿Acaso esta resulta ser, en última instancia, no más que la negación lógica de la existencia, esto es, la no existencia? En relación a esto último, cabe señalar que, por cierto, desde el punto de vista terminológico, la no existencia pareciera surgir de añadir el operador lógico de negación al término existencia. Sin embargo, el lenguaje no debiera inducirnos al equívoco de interpretar a la inexistencia como si fuera una mera fórmula lógica. Por el contrario, esta expresa un estado auténticamente real, la realidad propia de los inexistentes. El punto anterior podría ser esclarecido si dispusiéramos de un término específico para designar dicho estado. Si bien en su morfología el término inexistencia contiene al prefijo de negación in, el mismo permite hacer alusión a dicho estado ontológico de forma directa, sin apelar, al menos no de forma explícita, a la negación lógica. De esta manera estaríamos en condiciones de disociar a la no existencia de la inexistencia. La primera sería la mera negación lógica de la existencia, mientras que la segunda sería un estado ontológico, la realidad propia de los inexistentes. Por cierto, negarle existencia a un ente implica que él mismo se encuentra en un estado de inexistencia, o podríamos decir también, aunque al precio de forzar la gramática, que dicho ente inexiste. Evidentemente hay una correlación entre ambos, sin embargo, esto no significa que ambos deban identificarse. Esta correlación se podría explicar en última instancia en virtud de los dos principios fundamentales de la ontología. Nos referimos a la ley de no superposición y a la ley de dicotomía, las cuales convergen en el teorema de la disyuntiva fundamental. Se podría pensar que esto en definitiva no es más que una forma alternativa de formular los dos principios de la lógica mencionados anteriormente, la ley de no contradicción y la ley de tercero excluido. Sin embargo, esta es una interpretación errónea. Aquellos otros principios son de carácter netamente ontológico. Los mismos no hacen referencia a la posibilidad o no de afirmar o negar proposiciones, sino que más bien dan cuenta de la forma en que se articulan estos dos estados básicos de lo real, que son la existencia y la inexistencia. El principio de no superposición, por ejemplo, viene a establecer que entre la existencia y la inexistencia se da una relación análoga a la que tiene lugar entre la afirmación y la negación de una proposición. Esto es, ambos estados no se pueden dar de forma simultánea. Por su parte, el principio de dicotomía establece que estos dos estados son los únicos posibles, así como la ley de tercero excluido plantea que no hay una tercera alternativa distinta a la afirmación y a la negación. Y, en fin, el teorema de la disyuntiva fundamental establece una conclusión de suma relevancia. Entre la existencia y la inexistencia se da una relación de contradictoriedad lógica. Esto significa que cada estado es la negación lógica del otro. Y es en este sentido que podemos decir que la inexistencia es la negación de la existencia o directamente la no existencia. Sin embargo, esto de ningún modo es una vacua tautología que derive de la aplicación de las leyes lógicas, sino que más bien es una consecuencia del teorema de la disyuntiva fundamental. De hecho, así como decimos que la inexistencia es la negación de la existencia, podríamos decir también, de forma perfectamente legítima, que la existencia, a su vez, es la negación lógica de la inexistencia. Es decir, desde el punto de vista de la lógica, es completamente irrelevante atribuir el carácter negativo a uno u otro estado ontológico. De esta manera, comprobamos que hay en efecto una correspondencia
mas no una identidad entre la no existencia y la inexistencia. Mientras que la primera no es más que una formulación de carácter puramente lógico, la segunda tiene, en cambio, una impronta ontológica, esto es, designa un estado de la realidad. En fin, la inexistencia no es una mera negación, sino que expresa la real ausencia del ente. Debemos insistir en este punto. La no existencia no solo expresa inexistencia, sino que también, como hemos mencionado con anterioridad, puede utilizarse también para expresar existencia e incluso, como veremos más adelante, se puede aplicar en contextos más abstractos que nada tienen que ver ni con el hecho de existir ni de no existir. De esta manera podemos entender por qué la doble negación es una operación perfectamente legítima, ya que la misma solo tiene validez en el dominio de la lógica, pero no guarda ninguna correspondencia con el plano ontológico. Si decimos, por ejemplo, no es cierto que no llueve, simplemente estamos expresando el hecho positivo de que llueve, o, si se prefiere, la existencia de la lluvia. Pero de ningún modo se está sugiriendo que no exista la inexistencia de la lluvia. En fin, la negación puede aplicarse a otras tantas negaciones indefinidamente, pero esta operación no se replica paralelamente en el plano de la realidad. De esta manera, nos vemos librados del riesgo de identificar a los hechos adjudicándoles a ellos mismos existencia o inexistencia. Debemos insistir una vez más en que, si bien la realidad consta de hechos, tanto positivos como negativos, esto no implica que ellos mismos existan. Por lo demás, la identificación de los hechos terminaría extraviándonos en una farragosa regresión al infinito. En efecto, si es un hecho que la Torre Eiffel existe, por ejemplo, en caso de que asumiéramos que los hechos fueran entes, tendríamos que aceptar que existe también el hecho de que existe la Torre Eiffel, lo cual abre la puerta a una indefinida postulación de hechos de orden superior. No menos extravagante sería el caso con los hechos negativos. El prejuicio de identificación nos forzaría a admitir, por ejemplo, que existe el hecho de que no existe el Minotauro, o bien que no existe el hecho de que exista tal criatura. En fin, la identificación de los hechos daría lugar a una secuencia interminable y excesivamente complicada de hechos de orden superior. Así pues, tal como procedimos en el segundo capítulo, en este tipo de casos lo más razonable es acudir a la navaja de Occam y, valga la expresión, cortar de cuajo la raíz de toda esta regresión, a saber, la confusión entre la existencia del ente y el ente mismo. De esta manera tendremos que abstenernos de atribuirle existencia a los hechos. No es cierto que los hechos existan, pero esto, nótese, tampoco implica que debamos juzgarlos como inexistentes. Resulta interesante constatar que en este caso se ve con claridad la disociación entre la negación lógica de la existencia y la inexistencia misma. En efecto, hemos negado existencia a los hechos, pero esto no implica que los hechos no existan en el sentido de que sean inexistentes. La razón de ello es clara. Los hechos no son entes y por lo tanto para ellos no se cumple el teorema de la disyuntiva fundamental. En fin, no cabe decir para ellos ni que existan, ni tampoco, por así decirlo, que inexistan. Habiendo llegado a este punto, cabe plantearse la cuestión en torno al estatus ontológico de los hechos. Hemos distinguido entre hechos positivos y negativos, esto es, hechos de existencia y de inexistencia, y señalado además que ambos contribuyen a configurar la estructura de lo real. Ahora bien, de los hechos, según hemos demostrado, no puede decirse que existan, con lo cual cabe preguntarse qué clase de realidad poseen los hechos y cómo describir su carácter real prescindiendo del concepto de existencia. Si bien estamos inhabilitados a utilizar el concepto de existencia de plano, podríamos tomarnos una licencia filosófica, por así decirlo, y acudir a otra expresión que guarda una estrecha analogía con el verbo existir. Nos referimos al verbo haber. En efecto, este término en el lenguaje ordinario se utiliza
no tanto para referir a la existencia en general, sino para dar cuenta de la presencia de una entidad en una determinada circunstancia. Piénsese en ejemplos como hay 20 personas en la sala o hay un sombrero en el perchero, etc. Este verbo claramente guarda una cierta analogía con el verbo existir. Sin embargo, nosotros le otorgaremos un sentido ontológico más específico a la luz de todas las reflexiones precedentes. Así pues, si carece de sentido decir que los hechos existen, sí podremos decir, en cambio, que hay hechos, sean estos positivos o negativos. Y con esto lo que pretendemos decir es que los hechos son reales. Otra de las ventajas que presenta la incorporación de este término al léxico de la ontología es que permite dar cuenta de la realidad en toda su amplitud, al comprender tanto a los hechos positivos como a los negativos. En efecto, podemos decir que hay la existencia de ciertos entes y que hay también la inexistencia de otros. Al decir de los hechos de uno u otro tipo que los hay, se refuerza por un lado su estatus real y por otro se evita el riesgo de la identificación. Una expresión alternativa nos la ofrece también el verbo reflexivo darse, cuando se utiliza para designar la idea de algo que se presenta o se manifiesta. Así podemos decir de los hechos que los hay o bien que se dan. Por ejemplo, se da el hecho de que existe la Luna y se da también el hecho de que no existe el satélite de Venus. Estos dos términos, haber y darse, que tomaremos como equivalentes en términos ontológicos, tienen la ventaja de que permiten dar cuenta de la realidad de los hechos sin interpretarlos como entes. De esta forma, lo real es todo lo que hay, o bien lo que se da, y lo que hay o se da es la existencia de algunos entes y la inexistencia de otros. Cabe señalar, por otro lado, una peculiaridad gramatical del verbo haber que llamativamente se encuentra en consonancia con el sentido ontológico que le estamos confiriendo. Nos referimos a su carácter impersonal. Efectivamente, desde el punto de vista gramatical, aquellas oraciones en las que el predicado tiene por núcleo a este verbo se caracterizan por la ausencia de sujeto de predicación. Por ejemplo, la oración hay pan puede ser sustituida por esta otra, lo hay, lo cual pone de manifiesto que el término pan no cumple la función de sujeto, sino de objeto directo. Esta particularidad, este rasgo impersonal del verbo haber, se puede rastrear también en otras lenguas en sus formas equivalentes, en el ilia francés o en el es gibt alemán. Esta observación, que pareciera ser no más que una curiosidad filológica sin relevancia para nuestra indagación, sin embargo, se aviene coherentemente con el sentido filosófico que le estamos atribuyendo. Así como desde el punto de vista gramatical, el verbo haber no tiene sujeto, podríamos decir que desde el punto de vista ontológico, el haber, el hay, designa una realidad que no involucra ente alguno. Esta particularidad resulta aún más elocuente en los hechos negativos. En efecto, estos hechos se dan, de ellos podemos decir que los hay, y sin embargo el ente en cuestión no existe y está ausente por completo. ¿Se podría acaso objetar que esta distinción que hemos introducido, a fin de cuentas, no es más que una terminología un tanto artificiosa que no aporta una diferencia conceptual significativa? Podría pensarse que no hemos hecho otra cosa que sustituir fraudulentamente al término existencia por el nuevo término haber. Pero al fin y al cabo surgirán los mismos problemas que se suscitaban al identificar a los hechos. En efecto, se podría decir que, así como de los entes decimos que existen o que no existen, de forma análoga respecto de los hechos, podría decirse que se dan o no se dan, que los hay o no los hay. Así nos veríamos obligados a postular un haber negativo, el cual haría referencia al no darse de ciertos hechos. Así como de ciertos hechos, tanto positivos como negativos, decimos que se dan o que los hay, ¿por qué no pensar que de muchos otros hechos podemos decir que no se dan o que no los hay? Por ejemplo,
Se da el hecho de que existe la Torre Eiffel y se da el hecho de que no existe el Minotauro. Pero podríamos pensar que también no se da el hecho de que no exista la Torre Eiffel y no se da el hecho de que exista el Minotauro. Si aceptamos esto último, la realidad acabaría dilatándose de forma exorbitante, puesto que comprendería no solo los hechos que se dan, sino también los que no se dan. Pero si esto es así, nos veríamos obligados a postular un nuevo término que comprenda tanto al haber positivo como al haber negativo. Y no es difícil comprobar que de esta manera se origina una vez más la indeseable regresión al infinito. Sin embargo, si analizamos con más detenimiento esta objeción, caeremos en la cuenta de que la misma carece de fundamento y que surge de una inadecuada equiparación entre el haber y la existencia. La introducción del concepto de haber no responde a una disquisición puramente terminológica, sino que se trata de una categoría ontológica cualitativamente diferente al de la existencia. Cuando decimos de los hechos que los hay o que se dan, no estamos diciendo que los hechos existen, solo que con una terminología diferente. Debemos insistir una vez más en que los hechos no son entes y por lo tanto el haber se distingue esencialmente de la existencia. Y una diferencia fundamental entre estas dos categorías reside en lo siguiente. Mientras que la existencia tiene como contraparte a la inexistencia, que es su estado contradictorio, con respecto al haber podemos comprobar que el mismo no tiene contraparte negativa. No resulta difícil comprobar que al enunciar una oración como no se da el hecho de que exista el Minotauro, no se está expresando nada significativamente diferente a la oración se da el hecho de que no existe el Minotauro. Es decir, el supuesto no darse de un hecho positivo no es, en definitiva, nada diferente del darse de uno negativo. Y a la inversa, el no darse de un hecho negativo equivale al darse de su correspondiente positivo. Es decir, la aplicación de la negación lógica al haber no da como resultado un haber negativo. Resulta por completo superfluo atribuirle realidad al no darse de los hechos. Mientras que en el caso de la existencia, su negación lógica equivale a la afirmación de la inexistencia, en el caso del haber no se da un resultado paralelo. La postulación de un haber negativo no solo origina una regresión al infinito, sino que resulta por completo prescindible. El haber negativo no da cuenta de un aspecto de lo real que no esté ya comprendido por el haber propiamente dicho. En suma, podemos concluir que la realidad consiste en lo que hay, esto es, en los hechos. Y estos pueden ser hechos existenciales o positivos, o bien hechos inexistenciales o negativos. La realidad no queda reducida a lo existente, sino que comprende en no menor medida también a todo cuanto no existe. Lo real, entonces, es lo que hay, lo que se da. Y lo que se da es que ciertos entes existen y que otros no. La totalidad de lo existente es lo que denominamos mundo. Pero la realidad no se identifica con la existencia del mundo, si bien, por supuesto, la comprende. Que la realidad se diferencia del mundo se puede demostrar planteando el siguiente caso hipotético. Dado que toda existencia es contingente, podría ocurrir que todos los existentes dejasen de existir y que el mundo desapareciera por completo. Tras consumarse la aniquilación universal, ya no existiría el mundo, pero no por eso dejaría de haber realidad. En tales condiciones, respecto de cualquier ente posible, se daría el hecho de que el mismo no existe. Así, solo habría hechos negativos, y la realidad entonces se identificaría con la nada misma. En fin, la realidad se nos presenta como una vasta miríada de hechos diversos, tanto positivos como negativos. Ahora, si aceptamos esto, cabe plantearse si los hechos guardan relaciones entre sí, y en caso afirmativo, ¿de qué tipo se trata? Lo primero que podría señalarse es que los hechos que acontecen en el mundo, por cierto, no se presentan desconectados unos de otros.
Por el contrario, intuimos, basándonos en nuestra experiencia cotidiana, que más bien se da una íntima interdependencia entre ellos. En efecto, observamos que los hechos no ocurren de forma caótica e impredecible, sino que siguen ciertos patrones. La forma más típica que asume este concierto regular de los hechos son las interacciones de tipo causal, de las cuales nos hemos ocupado brevemente en el capítulo anterior. Todo hecho se explica a partir de otros hechos que lo precedieron. Esta creencia en la regularidad con la que acontecen los hechos constituye, a fin de cuentas, el supuesto adoptado implícitamente por el sentido común y el que nos posibilita desenvolvernos eficazmente en nuestro entorno cotidiano. Se encuentra asimismo a la base de toda investigación científica. Al proponerse el estudio de un determinado fenómeno, la ciencia supone de antemano que el mismo acaece conforme a ciertas leyes que lo determinan, asumiendo que su tarea consiste en descifrarlas. Ejemplos de regularidades en la naturaleza los hay de los más diversos. El hecho de que un metal se caliente y el hecho de que ese metal a continuación se dilate están íntimamente vinculados, como así también el hecho de que una bola impacte contra otra inicialmente en reposo y el hecho de que ésta a continuación comience a moverse. Desde luego, esta preconcepción acerca del orden regular de los hechos ha sido retomada y reelaborada también por la filosofía. Tradicionalmente se la formuló bajo la denominación de principio de razón suficiente. De acuerdo con el mismo, todo hecho del mundo tiene su razón de ser. No hay nada librado al azar. La tradición llegó a considerar este principio prácticamente como un axioma indubitable y como un presupuesto fundamental del conocimiento, tanto filosófico como científico. Aristóteles decía que el propósito de la ciencia era descubrir las causas. Y en el caso de la filosofía, el saber más elevado, según él, consistía en descubrir las primeras causas de todo lo que es. Tal ha sido la relevancia concedida a este principio que algunos pensadores llegaron a situarlo al mismo nivel que las leyes de la lógica, tal como fue el caso de Leibniz. Sin embargo, la pretendida autoevidencia que exhibiría este principio empezaría a ser puesta en entredicho en la modernidad, sobre todo a partir de los embates del empirismo crítico contra la tradición metafísica, alcanzando su máxima radicalidad en la obra de Hume. En efecto, se debe al filósofo escocés el haber llevado a cabo un riguroso análisis crítico del concepto de causalidad, el cual contribuyó a poner en jaque de forma definitiva su presunta validez universal. Hume se preguntó qué pretendemos significar cuando afirmamos que un cierto hecho es causa o efecto de otro. Al observar que la existencia de una entidad A, por ejemplo, trae aparejada a continuación la existencia de otra entidad B en una región próxima del espacio, tendemos a conjeturar que entre ambas entidades hay alguna conexión causal. Ahora bien, si nos detenemos a analizar los rasgos definitorios que constituyen a la causalidad, según Hume podremos constatar, en primer lugar, que entre ambos entes debe haber una contigüidad en el espacio. Y, en segundo lugar, uno de ellos tendrá que acaecer inmediatamente después de presentarse el otro. Esto es, tiene que haber una sucesión en el tiempo. No obstante, añade Hume, estos dos requisitos, el espacial y el temporal, que parecieran ser inherentes a toda conexión causal, no resultan suficientes a fin de poder definirla esencialmente. Es claro que podríamos mencionar muchos casos de entidades que se encuentren contiguas o que se sucedan en el tiempo, sin que por ello exista una conexión causal entre ellas. Lo que distinguiría esencialmente a la causalidad de una mera contigüidad o sucesión es el carácter necesario, según Hume, que vincula la causa con su efecto. Si creemos que A es causa de B, estamos asumiendo que, en caso de presentarse A, forzosamente ha de ocurrir B a continuación. Hume se plantea entonces cuál es el fundamento de la creencia en el carácter necesario del vínculo entre causa y efecto, pues es claro que podemos percatarnos de dos entes que estén contiguos en el espacio o que se sucedan en el tiempo, pero no es tan evidente que podamos captar la conexión necesaria que mantiene íntimamente ligados a la causa con su efecto. Advierte Hume
que no atribuiríamos un enlace causal a dos fenómenos ligados espacio-temporalmente a menos que su manifestación conjunta se haya reiterado ya en múltiples ocasiones sucesivas. La creencia en la conexión necesaria entre causa y efecto surge al haber experimentado, en una multiplicidad de circunstancias en el pasado, que, luego de presentarse un ente de cierta clase a continuación y en un espacio contiguo, surge otro ente de cierta clase B. Es de esta manera como tendemos a creer que hay entre A y B una conexión necesaria. Sin embargo, Hume llega a constatar con agudeza que la reiteración constante de un cierto patrón no resulta suficiente para que podamos decir que entre los fenómenos A y B se dé un vínculo necesario. Aunque hayamos observado en un elevadísimo número de casos que luego de ocurrir A ocurre B inmediatamente después, nada nos garantiza que esta secuencia haya de repetirse en el futuro de forma necesaria. Este cuestionamiento de la conexión necesaria entre la causa y el efecto está emparentada en parte con la crítica al razonamiento inductivo, esto es, aquel que se caracteriza por remontarse desde la multiplicidad de datos particulares hasta la regla general. Una inferencia tal, es sabido, carece de validez lógica, puesto que la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. En efecto, podría darse el caso hipotético de que en un futuro ocurriera el ente A y sin embargo no ocurriera el ente B a continuación. Así pues, concluye Hume, no es en virtud de la lógica que frente a determinada causa inferimos el efecto que producirá. Más bien es nuestra mente la que, en base a la costumbre, forja la idea de que la causa y el efecto se hallan necesariamente unidos. Al observar en repetidas ocasiones que luego de A ocurre B a continuación, nuestra mente se habitúa a dicho patrón de modo tal que al presentarse A nuevamente en una ocasión futura, se anticipa espontáneamente a la consecuente aparición de B. Es esto en definitiva lo que permite que nuestra experiencia sea a grandes rasgos previsible. Sabemos que si soltamos un objeto, éste caerá. Sabemos que si aproximamos nuestra mano a una llama, ésta nos dará calor. Y todo esto lo sabemos no porque sea lógicamente necesario que a un hecho le suceda a otro de forma inexorable, sino porque estos eventos siempre han acontecido de esa manera en nuestra experiencia pasada. Así, nuestra férrea creencia en las leyes de la naturaleza, en última instancia, está basada no en la lógica, sino en la costumbre, y es nuestra imaginación, y no un razonamiento, la que se anticipa a lo que ocurrirá en el futuro. Cabe señalar, no obstante, que la crítica humeana no pretende con esto negar que efectivamente el mundo esté regido por leyes que determinan el curso regular de los acontecimientos, ni tampoco que el orden imperante en la naturaleza sea no más que una invención de la mente humana. El punto decisivo de su crítica consiste en haber descubierto el carácter esencialmente contingente de la causalidad y de las relaciones entre los hechos en general. No hay razón alguna por la cual de un hecho se tenga que seguir otro inexorablemente. En todo caso, es la experiencia la que nos enseña que los hechos acontecen regularmente de cierta forma y no de otra. Todo nuestro conocimiento acerca de los hechos del mundo proviene en última instancia de la experiencia. Por su parte, el conocimiento que nos brinda la pura razón, prescindiendo por completo de los datos empíricos, tiene tan solo una validez puramente formal, esto es, carece de contenido, pues no hace referencia a hechos particulares del mundo. Tal es el caso, por ejemplo, de la lógica y las matemáticas. Podemos saber que es imposible pensar en P y no P al mismo tiempo, o podemos saber también que 2 más 3 es igual a 5, sin necesidad de acudir a la experiencia a fin de verificar tales verdades. Las mismas se pueden establecer de forma a priori. Pero si lo que pretendemos es conocer cómo de hecho está constituido el mundo, resultará indispensable recurrir a la experiencia. Sin embargo, esta nos ofrece tan solo una multiplicidad de datos contingentes, pues si bien los hechos empíricos pueden acontecer conforme a cierta regularidad, esta, según demostró Hume, no tiene un carácter necesario,
o en todo caso no es necesaria en el mismo sentido en que lo son las verdades lógico-matemáticas. En efecto, no podemos deducir de forma a priori qué hechos acontecerán en el mundo. Es la experiencia y la costumbre las que nos inducen a creer que los hechos empíricos poseen una cierta necesidad que sería análoga a aquella que caracteriza a las verdades de la razón. Sin embargo, la crítica humeana pone de manifiesto que esta presunta necesidad que se atribuye a los hechos es ilusoria. Todo hecho del mundo es contingente, y también lo son las relaciones que entre ellos se establecen. El mundo posee, por cierto, un orden regular, pero sería lógicamente posible que estuviese ordenado de otra manera. Podríamos concebir que los hechos se articularan de un modo diferente a como efectivamente lo hacen. Por ejemplo, podríamos concebir un mundo en el cual el calor comprimiera los cuerpos en lugar de dilatarlos, en el que la gravedad fuera repulsiva y los objetos ascendieran en lugar de caer, o en el que la vida existiera a merced al azufre y no al oxígeno, etc. Adviértase que concebir tales situaciones no implica ninguna contradicción lógica y por otra parte tampoco se contraponen a ninguno de los principios ontológicos que hemos establecido. En cambio, con el caso de las verdades de la razón ocurre algo muy diferente. Sería absolutamente imposible, pongamos por caso, concebir un mundo en el que 3 más 2 fuese igual a 8. Las verdades de la razón poseen un carácter absolutamente necesario, a diferencia de los hechos del mundo y de sus relaciones, que podemos conocer a través de la experiencia y que de ningún modo son necesarios, ya que no se incurre en ninguna contradicción lógica al concebirlos de una manera diferente a como realmente son. Antes de extraer una conclusión de suma importancia, a partir de todo lo analizado anteriormente, debemos hacer unas indispensables digresiones previas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que nuestro objetivo había consistido en dilucidar qué tipo de relaciones se dan entre los hechos, enfocándonos en particular en las interacciones de tipo causal. Ahora bien, en el capítulo anterior habíamos caracterizado a las interacciones causales como relaciones entre entes, con lo cual cabe plantearse si resulta pertinente hacer referencia a ellas para dar cuenta, en este caso, de una relación ya no entre entes, sino entre hechos. Incluso podríamos cuestionarnos si tiene sentido hablar de relaciones entre hechos, teniendo en cuenta que las relaciones son entes. La confusión se debe principalmente a que el concepto de causalidad presenta una significación un tanto heterogénea y equívoca. En efecto, habíamos visto que el concepto de causalidad supone, por un lado, una contigüidad espacial y una sucesión temporal, relaciones estas que se establecen entre entes. Pero, por otro lado, la causalidad supone también una regularidad en virtud de la cual a una causa le sigue siempre un efecto, relación que podría ser caracterizada en términos lógicos como una implicación. Las implicaciones, que se expresan bajo la forma condicional si A entonces B, lo que pretenden significar es que no podría existir A si no existiera también B. Tal expresión, por tanto, resulta más que adecuada para dar cuenta de la naturaleza de la causalidad, puesto que en toda interacción causal no puede presentarse la causa si no se manifiesta acto seguido su correspondiente efecto. Con lo cual estamos habilitados a decir que toda causa implica lógicamente a su efecto. Sin embargo, debemos notar que la implicación lógica también se puede utilizar para dar cuenta de otro tipo de relaciones que nada tienen que ver con la causalidad. Por ejemplo, podríamos decir que la existencia de la vida implica la existencia del oxígeno, o bien que ser mamífero implica ser vertebrado. En lógica, la implicación es caracterizada como un operador diádico, en contraposición a la negación, que es monádica. Y esto se debe a que la implicación siempre conecta o vincula dos enunciados o fórmulas, y su tabla de verdad puede caracterizarse del siguiente modo.
Como puede apreciarse, una fórmula condicional resulta verdadera en toda situación, excepto en caso de que el enunciado antecedente sea verdadero y, sin embargo, el enunciado consecuente resulte falso. Tomemos a modo de ejemplo la frase "la existencia de vida implica la existencia de oxígeno". Resulta claro que esta fórmula condicional es verdadera en caso de que se verifique la existencia de seres vivos y, además, la presencia de oxígeno en su hábitat. Pero por otra parte, no dejaría de ser verdadera si no existieran seres vivos y esto haya o no presencia de oxígeno. La única circunstancia que haría falsa esta fórmula condicional consistiría en que, hipotéticamente, se encontrara vida en ausencia de oxígeno. Debido a estas características, se comprueba que la implicación lógica resulta un operador lógico más que adecuado a fin de expresar formalmente las conexiones de tipo causal, puesto que sería imposible que se diera la causa y no se diera además su correspondiente efecto. Ahora bien, nótese que el concepto de causalidad involucraría entonces la combinación de tres relaciones diferentes: la contigüidad espacial, la sucesión temporal y la implicación lógica. Ya mencionamos que las dos primeras consisten en relaciones entre entes, según hemos comprobado en el capítulo anterior, pero en lo que respecta a la implicación lógica no puede decirse otro tanto. En efecto, la implicación lógica, como hemos podido constatar en los ejemplos anteriores, no vincula en sentido estricto a un ente con otro, sino más bien a la existencia de un ente con la existencia de otro. Al decir A implica B, no son A y B propiamente los términos de la relación, sino sus respectivas existencias. En el caso de la implicación, lo que ésta viene a expresar es que si se da la existencia de A, tendrá que darse también la existencia de B. Por lo tanto, podemos comprobar que la implicación lógica consiste fundamentalmente en una relación entre hechos. Pero de inmediato surge el interrogante: ¿cómo es posible que los hechos establezcan relaciones entre sí, teniendo en cuenta que las relaciones son entes, mientras que los hechos no lo son? El punto en cuestión a destacar aquí es que, en rigor, se trata de una relación de una naturaleza bien distinta a la que poseen las relaciones entre los entes que hemos examinado hasta ahora. El concepto de relación, por cierto, presenta una cierta equivocidad en este contexto, pues hay una completa heterogeneidad entre las relaciones que involucran a los entes y estas otras relaciones recién descubiertas que involucran a los hechos. Dado que los hechos no son entes, desde luego tampoco lo serán las relaciones que guardan entre sí. Por esta razón es imprescindible distinguir entre estos dos tipos de relaciones y utilizar una terminología específica para diferenciarlos. Denominaremos relaciones ónticas a aquellas que vinculan entes y que son entes ellas mismas también. En lo que respecta a las relaciones entre hechos, hasta ahora solo hemos mencionado a la implicación. Pero teniendo en cuenta la naturaleza lógica de la implicación, podemos comprobar que las distintas formas en que se articulan los hechos quedan expresadas, en definitiva, a través de las diferentes conectivas de la lógica proposicional, como la conjunción, la disyunción, la equivalencia, entre otras. Por este motivo, parece razonable denominarlas relaciones lógicas. A diferencia de las anteriores, las relaciones lógicas no vinculan entes sino hechos, y es por este motivo que ellas mismas no son entes. Cabe plantearse si acaso podrían ser hechos, y sin embargo podremos comprobar que tampoco es el caso. Consideremos a modo de ejemplo la relación lógica de conjunción. Supongamos que hacemos la siguiente afirmación: la Torre Eiffel existe, y que añadimos ahora esta otra: el Arco del Triunfo existe. Si a continuación articuláramos ambas expresiones mediante la conjunción, obtendríamos una nueva fórmula: la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo existen. Pero preguntémonos, ¿hemos obtenido un nuevo hecho que consistiría en la conjunción de los dos hechos originales? Si la conjunción en sí misma fuera un hecho, tendría que involucrar la existencia de algún ente.
Pero en este caso, los entes mentados ya forman parte, cada uno de ellos, de un hecho por separado, y de ningún modo se vinculan componiendo un todo cuya existencia se estaría afirmando. De hecho, sería absurdo sugerir que en la conjunción se está afirmando la existencia de un todo cuyos componentes serían la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, en lugar de decir que lo que se está afirmando es la existencia de cada uno de ellos por separado. En fin, la conjunción no vincula a los entes, sino más bien a los hechos que involucran la existencia de tales entes. Así pues, una relación lógica no es un ente, pero tampoco puede ser un hecho. No hay, por decirlo de alguna manera, algo así como hechos lógicos. Pero entonces, ¿qué clase de realidad poseen? Para poder responder a esta pregunta, debemos tener en cuenta un rasgo distintivo de las conectivas, y es lo que en lógica se conoce como su carácter veritativo funcional. Esto significa que el valor de verdad de una fórmula compuesta está determinado única y exclusivamente por el valor de verdad de las fórmulas simples que la componen. Por ejemplo, la frase llueve y hace frío es una fórmula compuesta que se obtiene mediante la conjunción de dos fórmulas simples, llueve y hace frío. Resulta evidente que lo que torna verdadera a esta conjunción es que cada uno de los enunciados que la integran sea verdadero por separado. De hecho, la tabla de verdad de la conjunción es la siguiente. Supongamos que ahora sustituimos a la conjunción por la disyunción llueve o hace frío. En este caso, bastará con que al menos uno de los enunciados sea verdadero para que sea verdadero el compuesto. Por este motivo, su tabla de verdad es la siguiente. En definitiva, cada conectiva lógica determina el modo en que el valor veritativo de una fórmula compuesta puede depender del valor veritativo de cada una de las fórmulas simples que la integran. Pero el punto importante a destacar aquí es que el complejo queda completamente determinado por sus partes. Esto implica, desde el punto de vista ontológico, una consecuencia de suma relevancia, y es que las relaciones lógicas no aportan una realidad nueva y distinta a la de los hechos que ellas vinculan. En esto se percibe un importante contraste con las relaciones ónticas, dado que éstas constituyen en sí mismas una nueva entidad que es diferente de sus términos, si bien, claro está, depende de ellos. Podríamos recurrir a un ejemplo a fin de clarificar esta diferencia entre ambos tipos de relaciones. Ya hemos analizado que al proferir un enunciado como el libro está sobre la mesa, lo que se está poniendo de manifiesto, además de la existencia del libro y de la mesa, es la existencia de una determinada relación entre ambos objetos, en este caso una relación de yuxtaposición. Por otra parte, como hemos señalado oportunamente, esta relación constituye un ente en sí mismo que es distinto de sus términos. Y la prueba de esto está en que si tan solo nos limitáramos a enunciar la existencia del libro y la existencia de la mesa, estaríamos dando una descripción incompleta del hecho en cuestión. Es por este motivo que toda relación constituye una realidad en sí misma que es irreductible a la de sus términos. Con las relaciones lógicas, en cambio, ocurre algo enteramente diferente. Si ahora afirmáramos el libro existe y la mesa también existe, estaríamos expresando una conjunción entre dos hechos existenciales. Ahora bien, es claro que esta relación no aporta una realidad distinta a la que ya ofrecen sus términos. Si se da el hecho de que exista el libro y el hecho de que exista la mesa, ya estamos en condiciones suficientes de aseverar que la conjunción de ambos hechos resulta verdadera. La misma no aporta nada nuevo, de manera que las relaciones lógicas no solo dependen de sus términos, sino que no tienen más realidad que la de ellos. En definitiva, las relaciones lógicas carecen de toda entidad en sí mismas y de toda forma de realidad. No son más que constructos lógicos que expresan las distintas posibilidades de combinación entre los hechos.
Otra digresión importante que debemos hacer antes de pasar a las conclusiones finales se vincula con los alcances y consecuencias de la crítica de Hume al concepto de causalidad. Hemos señalado que esta crítica traía aparejada como consecuencia la idea de que el orden regular del mundo resulta ser contingente. Podríamos interpretar en consonancia con esta crítica que, en definitiva, las relaciones lógicas entre los hechos no son más que meras contingencias. En efecto, los hechos se dan de cierta manera, pero no sería lógicamente imposible concebir que se dieran de otras maneras completamente diferentes. Sin embargo, podría presentarse un reparo frente a esta conclusión y, acaso, señalarse que parecería haber ciertos casos en los que ciertas relaciones lógicas tendrían, al parecer, un carácter necesario. Piénsese, por ejemplo, en el postulado relacional. Este, en definitiva, viene a establecer una relación necesaria entre hechos. El hecho de que exista una relación óntica supondría necesariamente el hecho de que existan sus términos. Este postulado podría ser expresado a través de una relación lógica de implicación. La existencia de una relación óntica implicaría lógicamente la existencia de cada uno de sus términos. Pero el punto relevante a destacar es que parecería no tratarse de una generalización a partir de la experiencia, como ocurría con las conexiones causales. Entre la existencia de una relación óntica y la existencia de cada uno de sus términos, se da una relación lógica de implicación, la cual parecería ser no contingente, sino necesaria. Algo similar podría plantearse quizás acerca de las relaciones lógicas que se pueden establecer entre las propiedades. Consideremos en primer lugar aquellas propiedades que están incluidas dentro de una misma categoría, como por ejemplo los diversos colores. Entre los posibles colores que puede presentar un objeto se da ciertamente una relación lógica de contrariedad. En efecto, no es posible que un mismo objeto posea dos o más colores diferentes al mismo tiempo. La presencia de uno de ellos excluye de antemano la de cualquier otro. Pues bien, también en este caso estaríamos entonces ante una relación lógica de carácter necesario y no contingente. Por cierto, es en base a la experiencia que llegamos a saber, por ejemplo, que las manzanas son de color rojo, o verdes en todo caso, en lugar de ser de color azul. En este caso, es el hábito el que nos induce a formarnos tal creencia. No hay ninguna relación lógica necesaria entre el hecho de ser una manzana y el hecho de poseer un cierto color. De hecho, podríamos concebir que las manzanas fueran azules. El hecho de que no sean así no es más que una mera contingencia. En cambio, en lo que respecta a la coexistencia de colores, la situación parecería ser cualitativamente diferente. Si bien es en base a la experiencia que llegamos a saber que las manzanas son rojas y no azules, en absoluto necesitaríamos recurrir a ella para saber de antemano que ninguna manzana podría ser roja y azul al mismo tiempo. Se trataría en este caso de una imposibilidad de suyo y no meramente de algo a lo que no estaríamos habituados por experiencia. Podríamos hacer referencia también, por otra parte, a las relaciones lógicas que establecen algunas propiedades que pertenecen a diferentes categorías. En este caso podemos encontrar, por ejemplo, una relación lógica de equivalencia o coimplicación. Por ejemplo, todo objeto que se manifieste en nuestro campo visual debe poseer tanto un cierto color como una cierta extensión. En efecto, no sería posible, por decirlo de alguna manera, visualizar un color que fuera inextenso, ni tampoco una extensión que fuera incolora. Asimismo, podríamos mencionar, en caso de que se adoptara una interpretación sustancialista de los objetos, la relación lógica que se establece entre las propiedades y la sustancia en la que teóricamente inhieren. En este caso, se da una relación lógica de implicación, tal como ocurría con las relaciones y sus términos. En efecto, la existencia de una propiedad presupondría, en este caso, la existencia de la sustancia de la cual se predica. En fin, todas las relaciones lógicas a las que hemos hecho referencia y que conciernen al modo en que se articulan las propiedades entre sí
y con la hipotética sustancia parecieran detentar un carácter necesario. Sin embargo, esta cuestión no podrá quedar sino inconclusa hasta tanto no hayamos examinado a fondo el problema metafísico en torno a la naturaleza íntima de los objetos, tarea de la que, como ya hemos adelantado, nos ocuparemos a fondo en la segunda parte de este ensayo. Por lo pronto, y dejando en suspenso estas cuestiones por demás complejas, podremos sí adelantar, en base al análisis de la crítica humeana, una conclusión de suma relevancia, a saber, la existencia de todo objeto resulta independiente de la existencia de cualquier otro objeto del mundo. Esta conclusión podría ser considerada, en definitiva, una consecuencia que se desprende del teorema de la contingencia en combinación con la crítica de Hume. En efecto, si la existencia de cualquier ente, y por lo tanto de cualquier cosa u objeto, es una contingencia, entonces las relaciones lógicas, sean de implicación, equivalencia, contrariedad, conjunción, etc., que puedan establecerse entre los hechos que involucren a tales objetos, también habrán de ser contingentes. Denominaremos a esta ley teorema de la independencia factual, aunque también podríamos llamarla ley de Hume, al haber sido éste, merced a su crítica a la causalidad, el primero en descubrir el carácter esencialmente contingente que poseen las relaciones lógicas entre los hechos del mundo. Claro está, esta consecuencia resulta válida, en principio, solo para las cosas u objetos, pues en lo que respecta a las propiedades, como hemos aclarado ya, aún permanece abierta la cuestión de si involucran o no relaciones lógicas necesarias. Y en lo que concierne a las relaciones, hemos establecido ya en el capítulo anterior que las mismas cumplen con el postulado relacional, de manera que, en este caso, la existencia de una relación sí depende de la existencia de otros entes, a saber, de los términos de dicha relación. Esta diferenciación nos habilita entonces a clasificar a los hechos en dos categorías. Por un lado, los hechos entitativos, que son aquellos que involucran la existencia de alguna cosa u objeto, es decir, de un ente propiamente dicho, de un ente que no requiere de otro para poder existir. Y por otro lado están los hechos relacionales, que expresan la existencia de una relación entre objetos, relación que, como sabemos, carece de autonomía ontológica. De este modo, mientras que los hechos relacionales dependen ontológicamente de los hechos entitativos, estos por su parte no dependen de aquellos ni de ningún otro. Así, habiendo establecido esta distinción, estamos habilitados entonces a reformular el teorema de la independencia factual en los siguientes términos. Todas las relaciones lógicas entre cualesquiera hechos entitativos son siempre contingentes. Bien, y con esto damos por concluida entonces la exposición del quinto capítulo de la primera parte del ensayo Los límites de lo real. Espero que haya sido de su interés y que me sigan acompañando en una futura serie de videos. Esto es todo de mi parte, que estén bien y hasta el próximo video.